Amables televidentes de la hora con Gregory, gracias por estar con nosotros. Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de República Dominicana, abogado de larga data, tiene sobre sí su responsabilidad, en este caso profesional, un caso que verdaderamente quienes han escuchado de él no quedan más que quedarse sorprendidos. Hablamos de unos terrenos en Punta Rusia. Hoy está con nosotros el abogado Amadeo Peralta para hablar sobre este caso. Bienvenido, gracias por estar en la hora con Gregory. Cuando vemos los pormenores desde la distancia del significado que tiene participar buscando justicia con una situación evidente de agravios a la legalidad, uno dice, pero ¿y cómo pasan estas cosas? ¿Cómo se perpetúan en el tiempo? ¿Habrá una salida? Entonces, esas respuestas, Amadeo Peralta quizás las pueda presentar aquí. Ciertamente yo te puedo decir que los temas que tengan que ver con fraudes inmobiliarios, todo eso depende de voluntad o de falta de voluntad para que todo eso se descubra y se sancione. Yo, por ejemplo, tengo muchos años manejando los temas de fraude, de falsificaciones, de abuso de confianza, de estafas. Yo me dedico a los temas de los delitos económicos, los delitos financieros, y ello no hay nada oculto. O sea, aquí todo se sabe. Cuando una persona falsifica, comenzando por una cédula, eso tú nada más tienes que buscar la cédula y desde que tú comienzas a mirarle hasta los números de la cédula, eso es de las falsificaciones más sencillas. Y de ahí en adelante, las demás en materia inmobiliaria se caen de la mata. Y yo te puedo decir, en Punta Rusia, por ejemplo, como tú dices, yo he venido denunciando las operaciones de una mafia que opera ahí. Eso ha sido requete confirmado por la Procuraduría General de la República, por el CODIA, por todas las instituciones que intervienen. Y una manera fácil de tú determinar un fraude es, hay una persona, por ejemplo, que se deslindaron la casa de él. Allá se robaron varias casas con documentos provenientes de falsificaciones. Entonces, para tú hacer un deslinde, ahí hay un reglamento de la Dirección de Mensura Catastral. Ese reglamento establece que al ocupante de una propiedad hay que hacerle saber el deslinde, hay que colocar un letrero en la propiedad que se va a deslindar, hay que notificar a los colindantes, hay que preparar un plano donde se especifique de manera clara, inclusive si en esa propiedad hay 3 matas de palmas, si está la casa del perro. O sea, todo eso la Dirección Regional y la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales lo georreferencia desde un satélite y se monta en la propiedad y verifica que el plano que le están presentando se corresponde con la realidad. Ahora, ¿qué sucede? Cuando falsifican los hechos, la realidad, y Mensura Catastrales permite o aprueba algún deslinde de eso que hacen todos esos delincuentes, es porque siempre hay complicidad para que eso suceda. Entonces, ahí tú tienes en el caso de Punta Rusia, se deslindaron la playa de la Ensenada, una playa emblemática, donde Punta Rusia pertenece a Puerto Plata, pero colinda con Montecristi. Pero fácilmente tú te encuentras con personas de Baní y de San Cristóbal en Punta Rusia. Yo me he encontrado con personas allá de San Cristóbal que la primera señal de admiración es preguntar, ¿y qué tú buscas tan lejos de tu casa? Pero lo hago en alusión a que es un lugar bonito. Entonces, la playa de la Ensenada se la deslindaron. Y esa playa, inmediatamente el pueblo comienza a enterarse que la pusieron a nombre de un ex fiscal de Santiago que se llama Jesús del Carmen Méndez Sánchez, involucrado en ese entramado. Entonces,
Fíjate que yo he denunciado varias veces que hay varios miembros del Ministerio Público, pero ahí también han habido generales de la policía que se meten en esos actos delictivos. Nada más, no solamente son los agrimensores y alguaciles, al igual que los abogados. Entonces, esa playa de la Ensenada se la deslindaron sin que nadie lo supiera un ex fiscal que nunca ha sido dueño de esa playa. Pero ahí mismo es cuando los fraudes siguen operando y a medida que cada persona se va dando cuenta de que su casa que construyó ya no es suya, sino que hoy hay un dueño, por ejemplo, un diputado que era de los que más casas se han robado allá en Punta Rusia, que le apodan Fausto el Gato, tú te quedas sorprendido, pero sobre todo los afectados. O sea, Doctor, antes que usted continúe, con con esas puntualizaciones, con esas indicaciones precisas que usted da, usted es pasible, o no sé si ha sucedido, de que sea sometido por difamación. anota la cédula mía para que me... La cédula mía es 121, el 03 1606-7, para que hagan el sometimiento a la justicia de manera precisa. Mi nombre claro es César Amadeo Peralta. Cada vez que yo diga que fulano es un ladrón o que fulano hizo esto, hizo lo otro, eso está documentado. Hay un informe que lo concluyó la Procuraduría General de la República estableciendo que todos los títulos que se originaron en Punta Rusia provienen de la falsificación de documentos. ¿Cuándo se realizó ese informe? Ese informe concluyó en el año 2002, pero ¿2000? 2022. 2022. Pero ese informe por mucho tiempo inclusive estuvo retenido. Ahí hay muchos intereses en el tema de Punta Rusia y yo te puedo decir que los procuradores que intervinieron en ese caso se comportaron a la altura de gente honorable. ¿Y el destino de ese informe que usted dice fue retenido, que hizo la Procuraduría, el destino, qué uso se le ha dado? Porque si está determinado en dicha investigación oficial por demás, pues entonces es poco lo que hay que hacer, solamente ejecutar y recuperar a quien le corresponda cada terreno de esos. El informe que preparó la Procuraduría General de la República inclusive está depositado en una litis por causa de fraude que se está llevando en la jurisdicción de Puerto Plata. Y eso forma parte de las pruebas de que todo eso es un fraude. Entonces, cuando yo te pueda mencionar diferentes personas que forman parte de ese entramado, todo eso está en la documentación que aporta la Procuraduría. Y hay muchas personas que están en la resolución, en una resolución falsa, que fue la que falsificaron. Si el nombre tuyo aparece ahí adentro, donde tú prestaste tu nombre para robarte una tierra que no es tuya, para falsificarle los documentos a los dueños, mañana tú no te puedes quejar. O sea, tú eres un ladronazo. O sea, no importa si tú tienes saco, corbata, si tú eres un político, si tú eres un ladronazo. Entonces, cuando yo menciono nombre y apellido, y así mismo yo le digo, si tú no has puesto un blog en una casa allá, No puedo ser dueño. tú no puedes ser dueño. O sea, Los clientes suyos, ¿quiénes son, doctor? yo represento a los verdaderos herederos de Carlos López Wester. ¿Quién es Carlos López Western? Ese es el propietario original de todos esos terrenos en esa zona de la parcela 10D, que abarca Punta Rusia, la playa La Ensenada y otras parcelas en la zona. ¿De qué área estamos hablando de terreno? Aproximadamente. Aproximadamente casi de 268,000 tareas de tierras. Lo que sucede es que eso está dividido como en 7 parcelas. La parcela 10D, que es Punta Rusia y La Ensenada, ahí hay como 930 tareas. Pero también hay otra parcela, que es la parcela 4, que está en la carretera de Villa Elisa. Está la parcela 8, la 7.
registradas ancestralmente con título de propiedad a nombre de Carlos López Wextel. Lo que sucede es que Carlos López Un terrateniente. Exacto. Era un terrateniente, al igual como aquí hay muchos diseminados en el país entero. Entonces, ¿Y de qué año es ese señor propietario de esas tierras? Entiendo que murió, ¿verdad? Sí, él murió. ¿De qué año se está hablando el inicio de este caso? En el año 1890 ya él tenía ocupación y registro de esas tierras. Y por eso... O sea, se preocupó por registrarlas. Exacto. Por eso te he dicho en varias ocasiones que eso tiene título. Inclusive hay un título madre, es el título 69, que tiene 4 propietarios. El Estado Dominicano, dueño de una porción, Carlos López Wextel de otra, y otras 2 personas también se dividen esa parcela. Y esa parcela, que antes era la parcela 10, se dividió en parcela 10A para el Estado Dominicano, 10B, que si mal no recuerdo le tocó a los hijos de Paulín Pérez, la parcela 10C y también la parcela 10D, que es de Carlos López Wextel. Esa es la que tiene 930 tareas. Exacto. Aparte de que ya hay otras parcelas cercanas que son propiedad de él. En materia inmobiliaria, el mejor derecho te lo da, vamos a decir, el registro ante los organismos correspondientes. Entonces, cuando tú tienes un registro de que esa tierra es tuya, eso prácticamente es imprescriptible. La propia ley establece que el derecho de propiedad es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. No te pueden expropiar una tierra a menos que sea por causa de utilidad pública y hay que pagártela. Entonces, ninguna persona, como se ha venido denunciando en varios procesos, puede robarse una tierra que no le pertenece, falsificarle los documentos a su dueño, inclusive mañana esa misma persona pretender alegar que sea un comprador de buena fe. En el tema de los compradores de buena fe, muchas veces ahí lo que hay es complicidad, y esos compradores de buena fe muchas veces son terceros puestos por los mismos delincuentes, amigos y hasta choferes de ellos, para mañana querer alegar que ellos compraron y no sabían, pero el derecho de propiedad está por encima de todos esos fraudes. Bien, como este caso está judicializado, yo le pregunto, doctor Peralta, los clientes suyos, los sucesores del señor Carlos Wextel, ¿tienen ocupación de alguna parte de esos terrenos? En este momento no tienen mucha ocupación, pero tienen el derecho de propiedad, porque mira qué es lo que ha sucedido. Carlos López Wextel, al ser un ciudadano dominicano de origen puertoplateño, él aproximadamente a los 40 años se fue a Alemania. Estando allá en Alemania, él se casó allá. Y entonces allá comenzaron a agarrarle las guerras que sucedieron en Europa. Eso complicó la navegación, sobre todo cuando hablamos de los años 1930 y los años 40. Él allá se radicó, él sí le hablaba a los hijos de que él tenía esas propiedades aquí. Hubo un hijo que vino, intentó hacer algunas reclamaciones, pero se volvió a ir. Pero siempre le dejaron esas informaciones a la familia. Tanto yo como el doctor Pablo Arredondo Germán, nosotros, a raíz de lo que vimos que estaba pasando en Punta Rusia, comenzamos a denunciar que ahí había un fraude. Y que si Carlos López Wextel se había ido del país y no había dejado ningún descendiente, el sucesor natural es el Estado Dominicano de esas tierras. ¿Dejó descendientes? Claro que dejó descendientes. ¿Aquí o allá? Allá. Ahí es que te estoy llevando ya, ahora mismo. Muy bien.
nosotros comenzamos la denuncia a sabiendas de que un grupo de delincuentes estaban falsificándole los documentos de su familia para robarse esa tierra. Entonces, cuando esa investigación iba de camino, porque entendíamos que esa tierra era del Estado, entonces la propia Procuraduría General de la República localizó, y también a través de un representante alemán que ellos tienen en el país, que se llama Jürgen Franzen, localizaron a los verdaderos propietarios de esos terrenos, que son los nietos de Carlos López Wextel. Y esas personas han venido de Alemania ya en varias ocasiones, han tenido reuniones con Miriam Germán, con Jenny Berenice, con otros procuradores, y los conocen físicamente. Trajeron toda su documentación. Y por eso, en Punta Rusia, cuando la gente comenzó a saber ya que todos los títulos allá provienen de la falsificación, cuando usted ve que su dueño viene a reclamar, allá prácticamente el desarrollo de esa zona se ha quedado un poco restringido, porque nadie quiere hacer una inversión de calidad. Y por eso yo he venido diciendo en ocasiones que hasta que eso allá no se termine de resolver jurídicamente, el progreso allá no va a llegar, porque es difícil que una cadena hotelera invierta $100 millones en un terreno con problemas. Pero todo eso se debe a la presencia de todos estos falsificadores, de todos estos delincuentes, y de gente inclusive que se hacen pasar por empresarios, pero al final de cuentas son sepulcros blanqueados. O sea, se meten en todo lo que no es legal, pero deja cuarto, se meten. Y eso es lo que ha dañado la zona de Punta Rusia. Lo que usted indica es falsificación de títulos. ¿Cuándo es la primera fecha que se tiene conocimiento que sucedió? En cuanto a la falsificación de títulos, te hago una precisión. Como esas tierras estaban registradas a nombre de los sucesores de Carlos López Wextel, lo que esta gente hicieron fue que falsificaron una determinación de herederos para hacerse pasar como sucesor de Carlos López Wextel, pero la falsificaron de dos maneras. Primero, en su contenido, metiéndole gente que no son ni cata ni pariente de ese señor. Fíjate que se inventaron. Hay un abogado que se llama Fernando Enrique Mejía Mendoza, que tiene oficina en la avenida San Martín, número 15, aquí en Villa Consuelo. Ese abogado, por ejemplo, que tenía mucho conocimiento de temas de tierra y sabía que eso no se movía, falseó toda la información que hay ahí y fue quien se inventó el que Carlos López Wextel no dejó ningún descendiente, pero que sí ellos localizaron a tres supuestos hermanos. Esos hermanos tampoco existen, son tres falsos hermanos. Y de ahí comenzaron a inventarse en un escrito, en una instancia, que Carlos López Wextel sí tuvo un hermano que se llama Luis, que otro se llama José y que otro se llama Emilio. Y ahí comenzaron a meterle gente. Descendientes. Abajo, sí. Eso es igualito que el caso de la familia Rosario. Todo el que pagaba lo metían a heredar la mina La Barrigol. En este caso, todo el que estaba dispuesto a ser ladrón de tierra y que fuera apellido López, lo metían ahí. Y entonces fabricaron un falso árbol genealógico, pero, oh sorpresa, ¿cómo tú haces una determinación de herederos donde cerca de 58 personas, todas de generales desconocidas? Oh. En el año 1990, cuando aquí todo el mundo ha tenido cédula desde yo ni me acuerdo de cuándo. Se hace el árbol genealógico a partir de ellos, pero antes de ellos no hay nada. Exacto. Entonces, cuando tú te inventas esos nombres, todos esos nombres, y todo de generales desconocidas, ahí está el primer problema. Segundo, no aportaron. Para hacer un acta, una determinación de herederos, tú tienes que comenzar por aportar el acta de defunción
de quien tú quieres suceder. Eso no existe. Luego las actas de nacimiento, pero eso conlleva también actas de matrimonio. Nada de eso existe. Y ahí tú construyes un árbol genealógico con documentación. Eso tiene que ser un expediente como de ese tamaño así, aportándole certificaciones. Nada de eso existe. Todo eso también tiene que concluir. Tú tienes que pagar impuestos sucesorales en impuestos internos. La Dirección de Impuestos Internos ha dado varias certificaciones de que en ningún momento de la vida se ha pagado impuestos sucesorales por la determinación de Carlos López Wexter. Entonces, son una serie de falsificaciones que se fueron sumando, en donde ellos lo que hicieron fue que se le pegaron como falso descendiente de Carlos López Wexter. Falsificaron también la resolución con la firma de 3 jueces. O sea, a los jueces le falsificaron la firma. Y entonces con esa determinación falsa consiguieron, porque todo eso se hace. ¿Y esos jueces están vivos? Hay una que falleció, pero hay 2 que están vivos. Yeah. Entonces, con eso consiguieron la expedición de varias cartas constancia cancelando el certificado de título original de Carlos López Wexter y acreditándoselo a todos estos delincuentes con esa falsedad de que él no dejó descendiente, pero que hay 3 hermanos, pero que los 3 hermanos tuvieron, o sea, un invento de fantasía. Entonces, pero ahí también hay mucha gente, ahí hay muchos muertos, o sea, que lo metieron en esa determinación. Entonces, ¿cómo seguía operando eso? Una vez tenían esos títulos en la mano, toda esa gente que ni cédula tenían, le daban poderes. O sea, todo eso es falso. A los mismos abogados que falsificaron todos esos documentos. Ahí aparecen, por ejemplo, dándole poderes a Jesús del Carmen Méndez Sánchez, el ex fiscal de Santiago, a Fernando Enrique Mejía Mendoza, a otro que se llama Víctor Sadalá, en Santiago, un muerto dándole poder. ¿Pero para qué? O sea, es que todo eso era mentira. Para entonces traspasar ese título a nombre de una compañía de carpeta que se llama Franacil, que Franacil la aportó Abraham Selman Hasbun, que era quien en su momento se motivó para financiar todos esos actos delincuenciales, a sabienda de que ninguno de esos tipos eran herederos de esa tierra y que toditos eran unos ladrones. Entonces, a Abraham Selman le ofrecieron una porción jugosa y accedió a financiar esas actividades. Pero es como aquí siempre se ha dicho, lo mal hecho no tiene perdón de Dios. Lo que nace torcido no lo endereza a nadie, o sea, el fraude lo corrompe todo. Y todo eso se fue descubriendo. Sobre este caso, ¿hay alguna sentencia de un tribunal en algún momento? Hay muchas sentencias de tribunales que confirman quiénes son los verdaderos dueños de esos terrenos, que son los hijos de Carlos López Wexter. Hay sentencia de cuando yo no había nacido, de 1968. Hay sentencia de 1953 que confirman que esos terrenos eran de Carlos López Wexter. Y quiénes son sus hijos también, que lo determina. Bien, esa parte, ese aspecto, vamos a hacer una pausa ahora, doctor Peralta, y me gustaría que usted la toque y también que toque la afiliación legal, la afiliación certera que usted posee para ser representante, abogado representante de los sucesores de Carlos López Wexter. Venimos en breve con el doctor Amadeo Peralta, de cédula y referencias ya conocidas, él lo ha manifestado acá. Doctor, venimos en breve.